Estado tiene la pretensión de eliminar la parte docente, la parte pedagógica, la parte de protección a los niños y adueñársela, como en tantas otras cosas. Y desgraciadamente los hombres cedemos cada día más ante eso y ante otras muchísimas cosas. Estamos sometidos, ¿qué se va a hacer? Ya desde hace, por lo menos en España, pero ya desde hace mucho tiempo, creo que en Hispanoamérica no es tan así. Pero vamos, en España pues hay una inclinación demasiado grande a aceptar las exigencias de la concepción totalitaria del Estado, sea socialista, sea de carácter liberal, como señalaba Tocqueville. Nosotros llevamos demasiado tiempo sometidos a unos poderes que están dispuestos a intrometerse en cualquier aspecto de la realidad social. Y hemos aprendido demasiado a ceder al Estado lo que sea. Cualquier problema, desgraciadamente, tendemos a decir que el Estado debería arreglar esto. El Estado tendría que mejorar aquella cosa. El Estado debería darnos tales protecciones sanitarias y otras cosas. Bien, todo lo hemos sometido al Estado y tenemos ya una concepción ciudadana en la cual, pues, desgraciadamente, pues no somos capaces de enfrentarnos a esos poderes demasiado fuertes que tenemos que soportar. Bien, la sociedad familiar tiene tres partes, tres aspectos. Según se enfoque, la relación entre el padre y la madre, entre los padres y los hijos, y también una relación que existía y que es natural, en cierto modo que exista, en respecto de los que ayudan o los que sirven a la familia. La primera relación, que es la sociedad conyugal, esa fue instituida por Dios y responde a una inclinación. Las enseñanzas de la religión católica, la religión verdadera, no hacen más que hacer más segura lo que la naturaleza, lo que la razón, observando la naturaleza, nos hace conocer ya. Es decir, la tendencia del impulso genésico, pues, hace que la sociedad tenga que darse entre dos, fundamentalmente, para mantener luego la paternidad, que es el fin principal del matrimonio, que es la finalidad del matrimonio. Bien, las sociedades y en todas las épocas han otorgado al matrimonio un carácter sagrado, lo cual está perfectamente en consonancia con la tendencia natural. La misma sociedad civil también reconoce el matrimonio y reconoce, pues, para los no creyentes, la existencia de un matrimonio civil, pero que también es protegido por el Estado. Fue Jesucristo quien elevó a la dignidad de sacramento en la nueva ley a la familia, a la parte, digamos, de la sociedad conyugal. Y la Iglesia más tarde pues los sometió a unos ritos y a unas disposiciones canónicas. La segunda parte es la sociedad, bueno, lo característico del matrimonio, pues en la concepción católica, pues es la unidad e indisolubilidad del matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Es decir, el matrimonio es una decisión que hay que tomársela muy seriamente y ha de hacerse a tumba abierta. Luego está la sociedad paterno-filial. Los padres
necesitan, bueno, los hijos necesitan la ayuda de los padres para sobrevivir. No solo para sobrevivir, sino para educarse y para adquirir las necesarias capacidades que les permitan existir fuera de del calor del hogar. Esta sociedad emana asimismo de la naturaleza humana, porque el hombre necesita una larga crianza y una larga ayuda para convertirse en un hombre pues, con una función dentro de la sociedad, que le permita a su vez pues, contraer matrimonio y tener una familia propia. Ahí dentro de eso, pues hay que señalar lo que se llama la patria potestad existente por parte de los padres, y especialmente del padre. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley natural otorga a los padres en orden a la educación de los hijos, y que tenía y debería mantener una capacidad coercitiva, es decir, una capacidad de dirección de la cual pues, los hijos no deberían apartarse durante una larga etapa de su existencia hasta adquirir la mayoría de edad. Finalmente está la sociedad edil, que bueno, era integrada dentro de la familia como algo que no, como una relación que no era meramente contractual, a diferencia de lo que hoy en día sucede. Es decir, la servidumbre, digamos, las ayudas que se dan dentro de la familia y que conviven con ellos, pues también tienen que ser educados y ayudados en sus necesidades, y tienen que convivir con la familia. Y por consiguiente, pues la sociedad en su conjunto, en la sociedad familiar en su conjunto, como decía Cicerón, pues está formada por todas esas partes. La primera sociedad, decía, está en el matrimonio, la segunda la forman los hijos. Y unida a esta está la de los criados. Y con eso se constituye la casa, que es, por decirlo así, el principio y como el germen del Estado o de la sociedad civil. Fuera de eso, existen otras formas de sociabilidad. Una de las principales, pues, es la sociedad que se llama municipal. Y también las sociedades laborales. La sociedad municipal, pues surge, bueno, yo voy a tratar de acabar rapidísimamente. La sociedad municipal históricamente surge de la unión de familias y es por consiguiente algo completamente natural por la exigencia de colaboración mutua y de ayuda mutua y de defensa mutua entre los que viven dentro de un mismo lugar. Y crea por eso mismo pues unos lazos y unas costumbres y por consiguiente unas leyes y unas ordenanzas que por lo menos en Castilla y en España y en toda España pues regían cada uno de los municipios. Los municipios eran fuente de libertad dentro de la sociedad. Los municipios a su vez tenían un carácter que era de libertad respecto de los otros municipios y del gobierno, que hacía que los hombres tuvieran que allí se produjera la única verdadera democracia existente dentro de las sociedades que hasta el siglo XVIII existían. Allí estaban, por ejemplo, en los municipios pequeños, algo que Rousseau en realidad decía que era la única democracia posible, la única democracia real. Y también lo dice Menéndez Pelayo. Es decir, la única democracia posible es aquella en la cual los individuos se hallan presentes y deliberan entre ellos
sobre cuáles son las cosas más convenientes para la sociedad municipal. La sociedad municipal tenía sus propiedades comunales y también sobre ellas pues se deliberaba y se tomaban las decisiones que luego el gobierno del municipio tenía que llevar a efecto. Esa es la única democracia real. Luego han existido unos consejos, estos eran lo propio de los consejos abiertos, pero también pues había otros consejos con representación, es decir, se elegía entre personas conocidas a los que eran representantes dentro del ayuntamiento, eso ya para unos municipios mayores. Pero esos representantes no eran elegidos en virtud de unas propagandas y unas elecciones entre personas que son elegidas en muchas ocasiones por su aspecto, por su voz, por su oratoria o por otras cosas, sino por personas cuya honradez era conocida. Es decir, los municipios, hay que cantar las alabanzas de los municipios, de la vida municipal, que es donde se desarrolla dentro de la sociedad, dentro de las diversas formas de sociedad, una cosa más parecida a la posibilidad de la existencia de una libertad individual y social que no se da en otros muchos terrenos, como por ejemplo en las grandes democracias, donde todos somos por principio engañados por los gobernantes y por los medios de comunicación en las elecciones, etc. Porque no tenemos ningún criterio para elegir a unos y para elegir a otros. No tenemos la mayoría un conocimiento de los problemas que en realidad existentes, ni tampoco conocemos en absoluto la honradez de los políticos. De ahí, como decía antes, que llamar a uno político pues es una manifestación de deshonra, precisamente por los comportamientos que parecen manifestar la mayoría de los gobernantes que vemos a nuestro alrededor, que tienen como patria en realidad el partido y no la patria y el bien. Luego otra sociedad es la gremial. La sociedad gremial o la sociedad sindical, que es la que se produce en virtud de la especialización en el trabajo. Y eso necesita también una protección. Allí va, entre los nombres que recibe pues está el gremio, el sindicato, el colegio profesional, etc. Y tenía como finalidad eso defender corporativamente a la clase en cuestión. También el aprendizaje. Determinaban quiénes estaban capacitados después de una larga etapa de aprendizaje para tener una titulación profesional. También se determinaban los precios justos y los que se debían exigir, ni más ni menos, para cada una de las operaciones. Al mismo tiempo, eran organismos de previsión para la protección de las familias de los que formaban parte del gremio o del sindicato y, como todas las sociedades naturales, pues constituían unas cofradías de carácter religioso, que todavía existen y se manifiestan pues, en algunas de las procesiones o de las manifestaciones litúrgicas al exterior que hace la Iglesia Católica. Pero frente a eso pues se produjo lo que se llama el problema social. Voy a explicarlo muy rápidamente porque ustedes eso seguramente ya lo conocen. Desde la Revolución y desde Rousseau, pues que tenía la pretensión de ordenar racionalmente la totalidad de la sociedad, destruyendo todas las costumbres y todas las leyes existentes a lo largo del territorio francés, haciendo desaparecer cualquiera de las sociedades intermedias y entendiendo que todas debían estar reguladas desde el gobierno central. Esa clase de despotismo liberal, de despotismo liberal que sufrimos hoy en día, pues procede de ahí. No puede existir, decían, unas sociedades que siguieran unas leyes que no procedieran de la convención que establecían las leyes. Por consiguiente, pues quedaban prohibidas en esa concepción pues la existencia
de los gremios y de las cofradías y de los sindicatos o de las asociaciones laborales. Eso dio como resultado, pues, y se propuso como sistema de, de relación entre los trabajadores y los que tenían los medios de producción, el contrato libre. Naturalmente esa libertad era engañosa y como tantos engaños tienen todas las concepciones puramente racionales nacidas de un solo hombre, que se basa además en el caso de Rousseau sobre unas premisas completamente falsas como la existencia de hombres que vivieron independientemente y que además eran buenos. No hay nada más que ver a nuestro alrededor que el hombre pues no es bueno. No es bueno ni malo, pero la maldad en muchas ocasiones en nuestras sociedades prevalece. Bien, y atribuir esa maldad al pacto, pues es también algo que carece completamente de sentido. Esa desaparición de la maldad de la sociedad conllevaba la desaparición de todas las otras sociedades previamente existentes. Y ahí surgió, pues, los contratos libres que no eran libres en absoluto, porque el que tenía los medios de producción y el que tenía el dinero para pagar a los asalariados, pues ponían las condiciones que mejor le convenían en orden al aumento de la